Hola, muy buenas noches, hermanos y amigos. Les saludo nuevamente, transmitiendo desde casa. Nos estamos reencontrando hoy día sábado, pasadas las 19:30 horas, como siempre, para compartir la palabra del Señor. Agradeciendo a todos los hermanos que nos acompañan, que nos siguen en cada video que estamos subiendo, que están en las redes sociales, en nuestra página de Facebook. Y también pueden encontrar el canal de YouTube donde estos videos se están subiendo y están a disposición si lo quiere compartir, participar con alguien. También puede suscribirse para que le den noticia cada vez que subimos un nuevo video. Allá hay unos cuantos. Así que damos gracias al Señor por estar, bueno, hasta aquí guardado por el Señor, orando por todo el pueblo de Dios, mandando saludos a los hermanos de nuestras congregaciones que de diferentes lugares nos acompañan. Que Dios le bendiga. Algunos están orando, reunidos para orar en esta misma hora. También un abrazo y agradecido al Señor por el esfuerzo, la voluntad que están disponiéndose a lo largo de esta cuarentena, ¿no? Quiero hablar un poquito sobre, basado en un texto en Amós, un texto seguramente para algunos conocido, Amós capítulo 3, el versículo 3. Dice así, este versículo tan conciso que aparece en el profeta Amós, Antiguo Testamento, dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Quiero hablar un poquito del acuerdo, ¿no? Porque hay muchas leyes espirituales que tienen un gran resultado cuando la ponemos en práctica, y una de esas leyes espirituales es el acuerdo, ¿no? El acuerdo que dice que inclusive si no hay acuerdo, ni siquiera dos pueden andar juntos, ¿no? Y no está hablando de resentimiento, de rencores, de alguien que no pueda perdonar al otro, de algún conflicto que haya entre las personas. Está hablando simplemente de acuerdo. Si no hay un acuerdo, en la antigua versión dice si no están en concierto, ¿no? Si no están de acuerdo, no pueden andar juntos, ¿no? Y esta pandemia, esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, ha traído, ¿no es cierto?, en la superficie muchos desacuerdos, ¿no? Empezando por incluso los mismos gobiernos. Tenemos acá en Argentina, bueno, dos partidos políticos mayoritarios, ambos están ejerciendo el gobierno, cuando antes de la pandemia había un acuerdo maravilloso entre los dos partidos, apoyando las leyes, apoyando los proyectos. Ahora el conflicto generó un desacuerdo, ¿no? Ya una cisma entre los dos partidos mayoritarios. Uno es el gobierno de la ciudad y otro es el gobierno nacional, y ya están en un enfrentamiento, ¿no? Vemos a veces la misma ciencia médica, todo lo que tiene que ver con sanidad, también los desacuerdos en diferentes líneas de pensamiento tocante a este virus. Vemos el desacuerdo también dentro de las familias, los hogares, a veces los mismos matrimonios, cuando ha tocado tanto tiempo de convivencia, de permanencia en el ambiente del hogar. Cuando yo decía ya en programas anteriores que antes de esta cuarentena quizá la casa se transformaba en un lugar de tránsito, porque todos tenían diferentes actividades, empezando por nuestros hijos, en las escuelas, en las universidades, las actividades cotidianas, y el hombre y a veces la mujer también, que van a sus tareas laborales, y hay un cruce quizás a la noche cuando llegan a la casa. A veces se comparte la mesa, a veces no se comparte porque hay diferentes horarios, y bueno, algunos pueden llegar antes, cenar y irse a descansar, y cuando llega el otro
hay una parte de la familia que ya no está compartiendo. Esto es casi la vida cotidiana de muchos hogares, pero esta cuarentena nos ha encerrado a todos juntos, al padre, a la madre, a los hijos, a veces a algún otro familiar que vive juntos, en los metros cuadrados que significa la vivienda, y hemos tenido que convivir casi las 24 horas porque muchos incluso que tienen sus trabajos han tenido que realizar las tareas en forma virtual. Eso significa que ese hombre o esa mujer tiene que estar en la casa y desde allí desempeñar sus labores. Y eso trajo muchas veces también los enfrentamientos, los desacuerdos que siempre estuvieron, pero no a la superficie, que brotan y salen a la superficie por precisamente la crisis, ¿no? Toda crisis hace aparecer los desacuerdos, ¿no? Y la palabra dice que ni siquiera pueden caminar juntos, andar juntos, dos personas, si no hay entre ellos acuerdo, ¿no? La Biblia habla mucho de esto y muchas veces esa falta de acuerdo ha traído ruina a naciones, a familias, inclusive la iglesia, porque la iglesia también ha entrado en una crisis y esto ha hecho brotar esos desacuerdos, ¿no? Desacuerdos que están, que generalmente no afloran, pero están allí. Yo suelo decir que en la iglesia no todos estamos de acuerdo y por eso muchas veces la iglesia no progresa, no es bendecida, porque el desacuerdo trae frustración, a veces enfermedad, la pobreza, a veces no alcanzar las metas, atrasa, ¿no? Todo desacuerdo atrasa, sea la familia, sea el gobierno o cualquier disciplina, porque si en un equipo los jugadores de algún tipo de deporte no están concertados en un acuerdo, seguramente esto le va a hacer perder mucha competencia. Un equipo de trabajo, si no entran en un concierto, tampoco no van a rendir lo necesario, no van a producir lo necesario. Cualquier negocio, ¿no? Un grupo de socios que emprenda un microemprendimiento, una empresa, un negocio, tienen que tener acuerdo, ¿no? Tienen que estar de acuerdo, si no, no funciona. Seguramente va a ir a la ruina. Y la iglesia es exactamente lo mismo. En la iglesia hay muchos desacuerdos. Esto se nota cuando los líderes antiguos desaparecen de alguna institución porque llegó su hora o porque cumplieron su etapa o porque la edad, lo que fuera, y aparece el liderazgo joven. Hay toda una mutación, toda una adaptación de lo que a lo mejor por años se venía practicando, pero cuando cambia la dirección hay una renovación. En la iglesia es peligroso porque la iglesia tiene el mismo fundamento, sean generaciones del siglo I, generaciones del siglo XV o las generaciones del siglo XXI, y si Cristo no viniera, las generaciones del siglo XXV, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios es la misma, el fundamento de Dios es lo mismo, pero hay muchos que se someten porque, bueno, terminan aceptando y hasta a veces practicando, entre comillas, pero en desacuerdo, ¿no? Hay desacuerdo. Y esos desacuerdos son los que atrasan la obra de Dios porque en algún momento afloran, ¿no? Y este virus ha traído grandes desacuerdos incluso en la iglesia. Los que están a favor de las medidas preventivas de salud, los que están en contra, los que opinan que la iglesia debe abrir sus puertas al costo que sea, otros que piensan que hay que cuidarse, que hay que abrir las puertas pero con protocolo, es decir, algunos que dicen que hay que obedecer las leyes, otros que hay que desobedecer, quebrar esas leyes,
Entonces ya mismo el desacuerdo se instaló en la iglesia. Muchos pastores saben de lo que estoy hablando porque los están viviendo. Desacuerdo en el liderazgo, en los mismos líderes hay algunos que están a favor, otros están en contra. Terminan quizás algunos aceptando, ¿no? Resignando lo que piensan, acomodándose a la mayoría, pero no hay acuerdo. La realidad es esa, aunque no salga a flote, no hay acuerdo. Y el acuerdo es un principio espiritual importantísimo, ¿no? Porque fíjese que dice en San Mateo, vamos a dar lectura del capítulo 18, el verso 19 de San Mateo, capítulo 8, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está diciendo el Señor Jesús, esto lo está diciendo el Señor mismo, ¿no? Que si dos de nosotros, dos, ni siquiera tres, cuatro, una docena, dos, simplemente dos, se pusieran de acuerdo, se convinieran, se pusieran de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, ¿no? Se pusieran de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos. Y parece que sería tan sencillo, ¿no? Ponerse de acuerdo dos, pero no es sencillo. Realmente, vuelvo a decir, cada uno tiene su idea, que a veces resignamos esas ideas cuando trabajamos en una empresa y tenemos que responder a una dirección, a una patronal. Bueno, resignamos nuestras posiciones porque si no, no perderíamos el empleo. Cuando vamos a hacer algún curso, un estudio, resignamos nuestro pensamiento y terminamos aceptando lo que nos enseña, aún no estando de acuerdo. Y en la familia es exactamente igual, ¿no? Se resigna muchas veces pensamientos que a lo largo del tiempo terminan quebrando las relaciones. A veces los mismos matrimonios se terminan quebrando porque, bueno, no pensamos igual, ¿no? Y el no pensar igual nos lleva a un desacuerdo, ¿no? Esto lo vemos desde el principio de la historia bíblica, cuando la humanidad comienza a caminar en este planeta. Ya los primeros dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, ya comienzan a tener y mostrar un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo por el solo hecho de el culto que ofrecían a Dios. Es decir, no era un desacuerdo económico, un desacuerdo de caracteres, un desacuerdo de preferencia de los padres por uno o por otro. No era un desacuerdo por lugar dentro de la familia, no. El desacuerdo era espiritual por la forma de adorar a Dios, de servir a Dios. No estaba de acuerdo uno con el otro. Y esto llevó al primer homicidio de la raza humana, ¿no? Abel y Caín. Pues tenemos a lo largo de la historia podemos relatar miles de casos que nos relata la Biblia, pero para destacar algunos, ¿no? Vemos el patriarca Abraham con su hijastro llamado Lot, que también salen obedeciendo un llamado, buscando las promesas de Dios. En alguna altura de su peregrinaje empiezan a tener desencuentro y deben separarse, ¿no? Se separa uno del otro porque ya no podían convivir por esos desacuerdos. Luego encontramos allá aquellos, podemos decir, nietos de Abraham mismo, un par de mellizos, patriarcas también, antepasados de Israel, Jacobo y su hermano mellizo Esaú. También dos hijos engendrados en la misma oportunidad, nacidos en el mismo parto, mellizos ambos, y cuando comienzan a crecer también empieza a haber desacuerdo, ¿no? Uno de ellos valoraba las cosas espirituales, el otro no le interesaba. Uno de ellos era inclinado hacia la madre, el otro era inclinado hacia el padre.
Uno de ellos era de un carácter más rústico, el otro era más sensible. Empieza a haber grandes desencuentros entre estos dos hermanos, y también la historia termina separándolos por casi 21 años, ¿no? 21 años que no se ven, se separan simplemente por desacuerdo, ¿no? Vuelvo a decir, por diferentes puntos de vista en el mismo asunto, porque se trataba del mismo asunto, ¿no? La herencia paterna, las promesas de Dios, ahí sobre eso giraban las diferencias. Después tenemos, siguiendo la historia bíblica, el rey Saúl y aquel jovencito que comienza siendo su escudero y termina siendo comandante de sus tropas, ¿no? David, el rey Saúl, primer rey de Israel, y David, su comandante en jefe, que había logrado muchas victorias para la nación. Sin embargo, también entra una diferencia, un desacuerdo, ¿no? Simplemente por envidia, porque parece que David se llevaba más alabanza por sus logros que Saúl, y Saúl empezó a tener desconfianza de que peligrara su reinado, peligrara su monarquía, y ahí comienza una diferencia que hace que uno persiga a otro por varios años y hasta intente matarle. Y mire qué irónico, porque uno se termina transformando en el yerno del otro. David termina siendo yerno, casándose con una hija del rey Saúl. Sin embargo, ni ese parentesco pudo limar las diferencias, ¿no? Las diferencias estaban, y esas diferencias fueron acrecentando a lo largo del tiempo, e hizo que hasta naciera un odio del uno por el otro, ¿no? Así podemos seguir y llegar a la historia de la iglesia, y vamos a encontrar también desacuerdo con los primeros misioneros que salen a la obra, enviados por la iglesia de Jerusalén, apartado por el Espíritu Santo. Recordamos aquel texto en Hechos que dice que orando y ayunando los apóstoles y los ancianos, el Espíritu Santo dijo en una mañana: apartame a Bernabé y Saulo para la obra que le he llamado. Fueron los primeros misioneros apartados, los primeros misioneros enviados, y de repente la historia bíblica nos cuenta que entra un gran desacuerdo, ¿no es cierto?, por un muchachito, por un sobrino de Bernabé, que se llamaba Marco, y que había tenido un fracaso en uno de los viajes, y por ese tercero entra un desacuerdo entre estos dos gigantes de la fe, ¿no? Y terminan apartándose. La Biblia dice que ya no estaban juntos, Pablo y Bernabé. Luego encontramos otro desacuerdo, nada menos que entre el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Vuelvo a decir, dos gigantes de la iglesia que también tienen un enfrentamiento por un desacuerdo doctrinal, ¿no? Entonces, con el tema de los desacuerdos, a veces, vuelvo a decir, hasta en la doctrina que la iglesia enseña, tenemos desacuerdo. Vuelvo a decir, lo que no quita que algunos practiquen y obedezcan y se sometan, pero en su interior no están de acuerdo con muchos conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, simplemente tienen que desaparecer los estorbos, es decir, aquellos antiguos que tienen una línea o trazaron una línea de enseñanza, y cuando estos desaparecen viene la renovación, porque el desacuerdo siempre estuvo. Si hubiera habido acuerdo, no hubiera cambio ninguno. Así los pioneros se tengan que ir y tengan que suceder la generación nueva, no habría cambio si hubiera habido acuerdo, pero los acuerdos muchas veces no son reales, ¿no es cierto? Son prefabricados, artificiales, para no tener conflicto. Muchas veces decimos sí para no tener conflicto. Yo creo que es una forma también de hipocresía, porque si somos cristianos tendríamos que tener la libertad de expresar nuestro desacuerdo, ¿no? Y vuelvo a decir, todas las crisis
hacen aflorar los desacuerdos, ¿no? O cuando, ¿no es cierto?, incluso el pueblo de Israel, cuando tiene aquella crisis en la muerte de Salomón, ¿no es cierto?, después de la muerte del rey Salomón, el rey Salomón era el tercer rey, hijo de David, el tercer rey de la monarquía judía, y cuando muere este hijo de David llamado Salomón, el pueblo, la nación entera se divide en dos facciones, ¿no? Y se establecen dos reinos, que usted va a encontrar en la Biblia. Un reino se empieza a llamar el reino de Judá, con su propia monarquía, con su propio culto, con su propio sacerdocio, y el otro pueblo queda llamándose Israel, también con su propia monarquía, su propio sacerdocio y su propio culto, ¿no? Esto va a traer mucho conflicto en la historia del pueblo de Israel, porque incluso van a tener hasta guerras entre ambas facciones, y eran hermanos, eran la misma nación, ¿no? Quizás unos descendientes de los otros o emparentados de alguna manera. Sin embargo, el desacuerdo llevó a enfrentamientos y derramamientos de sangre, pérdida de vida y pérdida de las bendiciones de Dios, porque por muchos años esa división trajo ese cisma, trajo, ¿no es cierto?, una pérdida de mucho de lo que Dios quería hacer con ese pueblo, ¿no? Por año estuvo la nación de Israel dividida. Es decir, que hasta los pueblos se dividen, y los que están en el trabajo pastoral saben que hasta las congregaciones terminan dividiendo porque entran en el liderazgo, ¿no es cierto?, hombres que no piensan igual que sus mentores, que tienen otra idea y van, ¿no es cierto?, un tipo de cuña poniendo en el área de su desempeño, poniendo esa idea que finalmente tiene, y de repente en la misma congregación se produce una división, ¿no? Están unos a favor de algún líder, otros a favor de otro, y allí eso ya era tan antiguo como la iglesia misma, ¿no? Porque encontramos en que la iglesia de Corintio, ¿no es cierto?, ya tenía estas facciones tremendas que Pablo entra con mucha dureza a exhortar y corregir, ¿no? Primera de Corintios está diciendo en el capítulo 1, versículo 11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Y dice Pablo, pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está viendo unas divisiones tremendas, bandos, le llama el apóstol San Pablo. La iglesia de Corintio había bandos, había quienes estaban a favor en el liderazgo había varios hombres prominentes, varios entre ellos algunos apóstoles, fundadores de aquella iglesia, entre ellos Pablo era uno de los fundadores de la iglesia de Corintio, y de repente la gente, la congregación, empezó a dividirse en diferentes posiciones, y había algunos que estaban a favor de un predicador, otros a favor del otro, otros se inclinaban de algunos por Pablo, otros por Apolos, algunos estaban a favor de Pedro, y había algunos, lo que sucede hoy también en muchas congregaciones, que dicen, yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Cristo, ¿no? Y aquí estaban los que no eran ni de Apolo, no estaban de acuerdo con Apolo, no estaban de acuerdo con Pablo, menos con Pedro, y decían, nosotros seguimos a Cristo. Pero aún estos, este último grupo, también estaban divididos, ¿no? Porque no estaban en comunión con el resto de la iglesia, estaban con otro pensamiento, y Pablo dice, no está dividido Cristo, y ustedes no fueron bautizados en mi nombre, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y luego retoma el tema en el capítulo 3 de 1 Corintios. Dice,
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque no podía, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Y su carnalidad se manifestaba en esos bandos y en esas divisiones, en esas contiendas. Contienda de opinión, contienda de pensamiento, contienda de posición, ¿no? Que a veces, vuelvo a decir, no se manifiestan abiertamente, pero eso está allí, ¿no? Eso está enquistado. Y esa infección espiritual se propaga porque es muy obvio saber cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Se deja de ver cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Yo tengo una facilidad para discernir cuando alguien no está de acuerdo, ¿no? Cuando alguien te dice con la cabeza que sí y a lo mejor hasta lo manifiesta en palabras, pero interiormente hay un desacuerdo, ¿no? Si Dios no nos mostrara, sería imposible de individualizarlo, visualizarlo, pero Dios muestra, ¿no? Y hay personas que disciernen estos desacuerdos. Y esto ocurría en Corintio, y Pablo dice: ustedes son carnales, yo no le puedo hablar las cosas espirituales, no le puedo dar un alimento sólido, tengo que volver a darle leche, porque habiendo entre ustedes esas diferencias, esas contiendas, son carnales. Pues habiendo entre vosotros los celos, las contiendas, las diferentes opiniones y posiciones personales y razonamiento, todo eso es carnalidad, porque lo espiritual lo tenemos en la palabra. El hombre espiritual dice que discierne espiritualmente las cosas, y muchas veces cedemos posiciones a favor de que la iglesia crezca, la iglesia sea bendecida, y no surjan en la iglesia esos bandos. Yo siempre digo que nos han enseñado desde muy chico las operaciones matemáticas, y que hay 4 operaciones básicas de la matemática, ¿no? Que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y suelo decir que de esas 4 operaciones matemáticas, 2 le pertenecen a Dios y 2 le pertenecen al diablo. Dios siempre suma y multiplica, y el diablo siempre divide y resta, ¿no? Son 2 operaciones para cada uno de estos 2 poderes, ¿no? El poder de Dios y el poder de las tinieblas. Entonces está diciendo Pablo, porque aquí había división por causa de falta de acuerdo. Y si no hay acuerdo, no podemos caminar juntos. No puede un matrimonio compartir nada si no tiene acuerdo. A la larga, a la corta, toda la fachada se viene abajo, porque si no hay acuerdo, no pueden permanecer juntos. Si no hay acuerdo entre empleados de una misma empresa, no pueden realizar ninguna tarea eficazmente, ¿no? Si no hay acuerdo en una iglesia, la iglesia no va a ir adelante. Si no hay acuerdo en el liderazgo, la iglesia no va a ir adelante. Y esta pandemia trajo a luz los desacuerdos, porque bueno, nosotros nos reunimos, hemos acordado qué íbamos a hacer, qué medida íbamos a tomar, cómo íbamos a seguir o cómo íbamos a actuar dentro de estas restricciones, de estas prohibiciones, y entramos en un acuerdo. Pero en el fondo no es tan así. En el fondo hay diferentes opiniones, y solamente se cede por no tener conflicto, por, ¿no es cierto?, no confrontar. Entonces decimos: sí, está bien, ¿no? Pero interiormente, y si yo no estoy convencido, entonces mi desacuerdo va a salir a la luz, mi desacuerdo se va a dejar de ver en opiniones, en actitudes, en forma, en conversaciones. Y hay gente que percibe esto, ¿no? Se percibe en un matrimonio, aunque vengan con la mejor sonrisa a compartir con nosotros en una celebración, se percibe, hay gente que percibe que ese matrimonio no está de acuerdo, ¿no? Basta solo unos momentos de conversación para que eso
salga, ¿no? Y así es en toda situación. Tenemos una sociedad de personas en un comercio, en una empresa. También cuando conversamos y tenemos contacto con ellos, vamos a saber si son socios en acuerdo o socios en desacuerdo, ¿no? Esto se ve en todos los ámbitos, en el gobierno, ¿no? Cuando aparecen en los canales de televisión con sus discursos, con sus comunicados, también cuando habla uno y después le toca hablar al otro, la gente más común discierne si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y sabe el fracaso que significa para todo un pueblo, ¿no? Cómo repercute en el pueblo cuando sus líderes se percibe que no hay acuerdo, que no hay unanimidad, ¿no? Que hay alguien que nosotros hemos tenido en gobiernos anteriores, ¿no? Presidentes que de repente cuando alguien, ¿no es cierto?, salía de su pensamiento hasta lo mandaba a callar públicamente, con todo el tema vergonzoso, humillante, ¿no?, para este gobierno, ¿no? Para ese gobierno. A veces gobernadores no estaban de acuerdo con la presidencia y públicamente, ¿no? Porque el desacuerdo no se puede mantener escondido mucho tiempo. Y dice Pablo, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque esto es lo que es el fruto de la carne, ¿no? El fruto de la gente que no tiene a Dios, ¿no? Disensiones, celo, contienda. Y si esto aparece en la iglesia, es porque hay gente carnal que ha metido la mano en las cosas de Dios, ¿no? Porque ahí viene, Pablo va al meollo del asunto, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, ¿no? El otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y esto según cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese es ¿no es cierto?, el fundamento espiritual de la obra de Dios. Pero cuando empieza a decir, no, yo estoy de acuerdo con lo que piensa el pastor fulano, no, yo apoyo al pastor mengano, yo no estoy de acuerdo con lo que dice aquel presbítero, estoy de acuerdo con lo que dice este, ¿no? Y empiezan a aparecer esos bandos, ¿no? Entonces ahí cuando no podemos andar juntos, bueno, quizás estemos juntos, porque a veces hay matrimonios que permanecen juntos mucho tiempo, pero en algún momento eso tiene que romperse. Porque la palabra de Dios, eso es una ley espiritual. No andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Y el acuerdo de la iglesia es sumamente importante. ¿Y sabe cuál es el acuerdo de la iglesia? Lo dice en Hechos, en varios pasajes, voy a tomar solamente 2 pasajes, porque la iglesia de Hechos, todos sabemos su crecimiento, todos sabemos la presencia de Dios en sus reuniones, las maravillas, los milagros, pero uno de los secretos de la iglesia de los Hechos era el acuerdo. En Hechos 1:14 dice este texto, y todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra unánime quiere decir tener un mismo sentimiento, un mismo parecer, un mismo dictamen. Unánime quiere decir un sentimiento común. Lo que Jesús oró antes de irse al cielo, allá en aquella última cena, ¿no? Oró por los discípulos y por los que habían de creer en Él por la predicación de los discípulos, es decir, que nos incluyó a nosotros. Y esa oración que él hizo, Señor Padre, te pido que ellos sean uno, así como yo contigo soy uno, que ellos sean consumadamente una cosa, es decir, que estén unánimes, ¿no? Que ellos lo practicaron cuando la iglesia, después que el Señor se fue, ¿no? Acá encontramos que la iglesia practicó esto, puso por obra, por eso el crecimiento
explosivo de la iglesia de los Hechos, porque ellos practicaron quizás porque la ordenanza era muy fresca, muy inmediata, ¿no? Ahora han pasado muchos siglos y nos vamos olvidando de lo que no nos gusta, ¿no? Pero dice, ellos perseveraban unánime, un mismo pensamiento. Y sabe que en las iglesias ese desacuerdo, esa división de pensamiento, ese pensar diferente, opinar diferente, solo trae fracaso, solo trae atraso a la obra de Dios, porque vuelvo a decir, se percibe, eso se difunde en la congregación, los hermanos se dan cuenta quién está de acuerdo con el pastor o con el líder y quién no está de acuerdo. Lo sabe, usted puede tener 30 ancianos, hermano pastor, en su congregación, y la congregación sabe perfectamente cuáles son los presbíteros, los ancianos, que están a favor del pastor, en acuerdo con las directivas del pastor, y quienes están en desacuerdo, y comparten todo juntos. Y cuando no había cuarentena, nos abrazamos, nos besamos, compartimos, viajamos, todos felices, cantamos juntos, oramos juntos. Pero el desacuerdo que muchas veces no sale a la superficie sigue siendo tan mortal como el desacuerdo que sale, ¿no? Tenemos que estar unánime para que la obra de Dios vaya adelante, más en las crisis. Porque un ejército, supóngase un ejército, vamos a hablar de un ejército que va a la batalla, tiene que jugarse la vida, tiene que defender su tierra, ¿no? Contra un ejército enemigo, y se juntan, ¿no es cierto?, las tropas y van al frente. Si no hay en esa tropa, en esos soldados que combaten, no hay acuerdo, ¿no es cierto? Algunos dicen no vale la pena pelear, no vale la pena defender nuestra bandera. Otros dicen tenemos que dar la vida si es necesario, y entra el desacuerdo, ¿no?, entre las tropas. Esa tropa va a ser derrotada, ese ejército va a ser derrotado, van a perder cualquier batalla que enfrente, porque la unidad es lo que hace la fuerza, ¿no? Esto lo dice, esto es un principio también espiritual, ¿no? Porque dice Salomón, ¿no?, ay del solo, y cuando cayere no tendrá quien le levante. ¿Cómo se calentará el solo?, ¿no? Pero cuando hay dos, tienen mejor paga de su trabajo que uno. Y cordón de tres doblece, no presto se rompe. Es decir, si dos se pusieran de acuerdo, dijo el Señor, sobre cualquier cosa les será hecho. Imagine 3, 4, 10, 100 que pudieran ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces sería una fuerza imparable, sea en el orden familiar, en el orden social o en el orden eclesiástico, ¿no? La iglesia que puede estar unánime, ¿no? Y esto lo encontramos también luego en Hechos 4:24, nuevamente. Y podría seguir leyéndole, pero solo estos dos versículos. Y habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, ¿no? Estar unánime en el mismo sentimiento, en el mismo propósito, en el mismo pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que cuando no podemos concertar esto, debemos orar al Señor. Debemos pedirle al Señor en sinceridad, decir, Señor, si yo pertenezco a este ministerio, yo pertenezco a esta congregación, o si yo tengo mi familia, hijos, esposa, ¿no?, debo de hacer todo lo que está a mi alcance para llegar a un acuerdo, para llegar, ¿no es cierto?, a concertarme con mi mujer, con mis hijos, ¿no? Porque de eso depende el éxito de que mi familia vaya adelante. Lo mismo es en el orden laboral. Si me tocaron compañeros, a veces algunos medio difíciles de soportar, o medio que no son de mi idea o de mi pensamiento, o no tienen la actitud que yo tengo, pero si vamos a trabajar juntos no lo vamos a poder hacer si no nos ponemos de acuerdo. Así que vamos a tener que ceder posiciones, vamos a tener que ceder razonamiento para decir,
tenemos que hacer esta tarea juntos. Esta tarea tiene que salir. Entonces, tiene que haber un acuerdo para que cualquier tarea se realice, cualquier emprendimiento vaya adelante. Y ahora, ¿cuánto más la iglesia? No debemos ponernos de acuerdo. Así sea necesario sentarnos y poner arriba de la mesa todo lo que pensamos y debatir y razonar y pasar las horas que haga falta pasar hasta llegar a una conciliación, a un acuerdo. Y cuando hay un acuerdo, lo diga o no lo diga, se nota, porque está el apoyo, se siente el apoyo en lo que uno está haciendo. Y también se siente la contra, cuando no está ese acuerdo, ¿no? Que puede decir amén, porque generalmente en nuestras iglesias, la iglesia cristiana, cuando algo se propone, todo el mundo dice amén. Pero ese amén no significa que todos digan sí, así es, de acuerdo. Hay muchos que dicen amén por efecto manada, vamos a decir, porque todos dijeron. Entonces, para no ser diferente, para no crear un conflicto, para no confrontar, digo amén, sí estoy de acuerdo, amén, así es. Pero luego en la vida real ese desacuerdo emerge y se nota y lo sentimos, lo palpamos, lo percibimos. Yo percibo. Bueno, ahora no tenemos reuniones, todos los obreros, todo el liderazgo está en la plataforma y yo percibo quién tengo de mi lado y quién no tengo de mi lado. Ahora, quizás nunca me confronten, quizás nunca me lo digan, pero en la primera oportunidad en que ya no esté, todo va a cambiar. Y hay algunos hasta que lo anuncian, ¿no? El día que yo esté, o el día que yo tome las decisiones, esto no va a ser así, aquello no va a ser así, esto va a ser diferente, ¿no? Es como una mujer cuando el marido se queda viuda, el marido se muere y cambia hasta la posición de los muebles y da vuelta a la casa y cambia las amistades y cambia los horarios y cambia el menú y cambia todo, porque nunca estuvo de acuerdo. Lo soportó, lo aceptó, lo sobrellevó, no, porque no quería conflicto. Entonces cuando desapareció el marido, desapareció la mujer, ahí es cuando hay una revolución, ¿no? Aparece la revolución. Y hay todo mudar todo lo que era, ¿no es cierto?, habitual, o todo lo que era de alguna forma, ¿no? Y en la iglesia del Señor esto trae mucho atraso a la obra de Dios. Sabemos el dolor que causan las divisiones, y las divisiones se dan cuando no pensamos igual, cuando no estamos unánimes. Porque va a haber gente que va para Pablo y gente que va para Pedro y gente que dice ni Pablo ni Pedro, a mí me gusta Apolos. Entonces cuando tiene alguna situación, alguna duda, algún conflicto, no le consulta a Pedro, no le consulta a Pablo, le consulta a Apolo. Porque sabe que Apolo está en el pensamiento de él, ¿no? Y hay otro que dice, no, Apolo no me gusta la posición de Apolo, me gusta la posición de Pedro, ¿no? Porque Pedro no se junta con los gentiles, Pedro solamente tiene allí, ¿no es cierto?, una disposición por los judíos, y los gentiles él siempre lo tiene medio de lado. Y bueno, yo estoy a favor de la actitud de Pedro. Creo que Pedro tiene la razón, Pablo está equivocado. Eso es carnalidad que divide la iglesia, que divide el pueblo de Dios, que enfrenta a los hermanos, y que todo pastor lo sufre o lo ha sufrido. Y si quizás esta pandemia ha colaborado para que eso emerja con más fuerza que nunca antes, porque las crisis, ¿no?, hacen traer a la superficie los desacuerdos. Tenemos que estar unánimes, más cuando hay una batalla. Cuando hay una batalla, los soldados, ¿no es cierto?, no interesa la cultura, no interesa la crianza, no interesa la posición social o la familia en que fue criado, ¿no es cierto?, no interesa el color de la piel. Estaba leyendo que
en las batallas que se libraron en Vietnam y en esos lugares de conflicto que por muchos años Estados Unidos enviaba sus tropas. Y decía alguien que había estado, ¿no?, en Afganistán, en esos lugares, decía, era un excombatiente, ¿no? Él decía, un veterano, él decía, bueno, en la vida social de Estados Unidos, cuando estábamos en el continente, podíamos tener diferencias culturales, diferencias de raza, dice, porque había algunos afroamericanos, había otros latinos como mexicanos, naturalizados estadounidenses, ¿no es cierto?, de Centroamérica, árabes, y todas esas diferencias culturales, sociales, religiosas, las teníamos en el continente, pero en el frente de batalla, cuando íbamos a pelear contra el enemigo, no había color de piel, no había posición social, no había diferencia cultural, no había diferencia de color, no había diferencia de ningún tipo. Era mi camarada. Y yo tenía que cuidarle y él me tenía que cuidar a mí. Y teníamos que defendernos. Y si uno de nuestros camaradas caía herido, nos jugábamos la vida para rescatarlo. No importaba si era el color de la piel que tuviera. Los racismos que está habiendo en Estados Unidos, ese brote de racismo, de odio racista, no existe en una batalla, no existe en una crisis, no existe en un, ¿no es cierto?, en un cataclismo. Allí somos humanos, se termina la diferencia. Ahora yo le pregunto a los hermanos en Cristo, estamos en un cataclismo en el mundo, como nunca antes se vio este 2020. Mortandad, pestilencia, restricciones, usted sabe, no hace falta que lo traiga nuevamente a memoria. Lo que estamos viviendo en el mundo entero, como nunca la iglesia vivió, porque nunca en los años que yo sirvo al Señor nos cerraron las puertas, nos prohibieron reunirnos, nunca nos aislaron dentro de nuestras casas y la gente no pudo trabajar y la gente se contagia y se muere y los hospitales están colapsados, sistemas de salud está colapsado, todos sabemos. Esto no es un cataclismo, esto no es una batalla. La batalla entonces, ¿dónde está? Si esto no es una batalla, si esto no es una guerra espiritual contra demonios, potestades espirituales que han salido a recorrer la tierra, no, preparando el camino del anticristo, preparando el camino para que la iglesia se vaya, Cristo está a las puertas, viviendo las profecías. No, si esta hora que estamos viviendo no nos une como cristianos, no nos une como familia que conoce a Dios, entonces no tenemos ninguna esperanza. No mereceríamos continuar como iglesia. Porque si la iglesia no entiende la hora que está viviendo y de que no interesa las diferencias cuando es la hora de la batalla, tenemos que defendernos, defender la visión, defender el propósito, defender, ¿no es cierto?, lo que se decidió y mostrar un acuerdo y luchar por ese acuerdo y decir es así. Punto. No dar lugar a especulaciones. No, pero Pedro me parece que dijo otra cosa. No, pero Apolo tiene otro pensamiento. ¿No? Esas especulaciones solo dañan la obra de Dios. Nos quitan fuerza, nos quitan propósito. Nos hacen perder las metas. ¿No? Y van a traer ruina. A la larga, a la corta, van a traer ruina. Porque los matrimonios que me están escuchando, hombres y mujeres, saben lo que produce el desacuerdo, o no lo sabe. Sabe lo que carcome el desacuerdo dentro de una pareja. Desacuerdo por la crianza de los hijos, desacuerdo si tenemos un hijo o no lo tenemos, desacuerdo si cómo decoramos la casa, desacuerdo si compro un carro o no lo compro, desacuerdo qué hago con la plata, desacuerdo. Los desacuerdos van atacando
el fundamento de la familia. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, esos matrimonios que se derrumbaron, esos hombres que fueron infieles o esas mujeres que fueron infieles y todo se desplomó y se vino abajo. Yo no miro lo que se ve en forma inmediata, sino espiritualmente vemos que esto viene de mucha y vieja data, de mucho tiempo y vieja data. Eso viene socavando, eso viene, ¿no es cierto?, atacando las bases. Y en la iglesia es exactamente igual. Cuando una iglesia se derrumba, se divide. Pastores contra pastores, líderes, presbíteros contra pastores, filiales que se separan de su iglesia central, su iglesia madre. Vienen esos quiebres doctrinarios porque unos empezaron a liberar y los otros son conservadores. Todo eso viene de vieja data. ¿Y cuál es la vieja data? Los desacuerdos que van entrando, que van minando, ¿no?, las fuerzas. Porque el propósito del diablo no es simplemente que haya esos bandos que había en Corintio. El propósito del diablo era fundir Corintio. Que la iglesia de Corintio terminara, por eso también metió el pecado adentro y hizo que algunos bandos de la iglesia de Corintio fueran más amorosos, fueran más, ¿no es cierto?, más pacientes con ese pecado. Y el pecado entró, y no solo entró el pecado, entraron esas divisiones, entraron esos desórdenes. El plan era fundir la iglesia de Corinto. Y el plan del diablo es fundir la iglesia. Y si en esta hora de conflicto, ¿no?, de gran conflicto que estamos teniendo, con gobiernos que están desorientados, con médicos que están desorientados, que no saben qué va a pasar, la iglesia tiene que mostrar una unanimidad, un mismo pensamiento. Sin embargo, comienza a mirar en internet un poco las posiciones de los grandes líderes. Y sin exagerar demasiado, no va a encontrar dos que estén en un mismo pensamiento. Y nos pasan en forma zonal, en forma regional. No hay dos en el mismo pensamiento. Hay diferentes posiciones, ¿no? Yo estuve ayer en una reunión regional de los pastores, más de 300 pastores, en forma virtual, ¿no?, porque no se pueden hacer reuniones físicas, con las autoridades de gobierno. Y no hay dos en el mismo pensamiento, en una visión unánime. Entonces yo no puedo pretender que otras denominaciones, otras congregaciones estén de acuerdo con lo que yo pienso o con la posición que tengo, pero en nuestras congregaciones, mínimamente en nuestra casa, porque no vamos a cuidar viña ajena. Dice, me pusieron a cuidar viña, la viña que no era mía no cuidé, la viña que era mía no cuidé. Vamos a cuidar nuestra casa. Vamos a mantenernos de acuerdo nosotros, hermanos en Cristo que me están escuchando, compañeros, obreros, líderes, siervos del Señor que están trabajando en esta hora tan difícil. Vamos a estar de acuerdo, unánime, en un mismo pensamiento, y la iglesia nos va a respetar. Y la iglesia va a permanecer y no va a haber poder del infierno que pueda contra la amada iglesia del Señor. Porque así venció la iglesia apostólica en medio de la persecución más atroz que jamás tuvieron. También los mataban, los torturaban, los arrastraban a las prisiones. ¿Cómo sobrevivieron? Dice la palabra, estaban unánimes juntos. Cuando están unánimes juntos, pueden andar juntos. Podemos andar juntos, si no, no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Entonces ponte de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Escuchó eso? Si dos. ¿Y por qué dos? Fíjese.
Y termino ya. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, el último texto. En esta noche se lo quiero dejar al pueblo del Señor. Capítulo 32, versículo 30, una promesa del Señor que dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 harían huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vencido y si Jehová no se los hubiese entregado. Está diciendo que uno perseguirá a 1000, está hablando del pueblo de Dios. Uno perseguirá a 1000 y 2 harán huir a 10.000. Lo lógico sería, si uno hace huir a 1000, si uno persigue a 1000, 2 tendría que perseguir a 2000. Multiplicación lógica. Pero dice, 2 harán huir a 10.000. 1 a 1000 y 2 a 10.000. Fíjese cómo se potencia el acuerdo. Esta es la ley espiritual que yo le quería compartir en esta noche, ¿no? El acuerdo potencia nuestras fuerzas, nuestro éxito, nuestra conquista. Porque acá 2 harían huir a 10.000, 1 solo a 1000. ¿No? Y fíjese que dice 1 perseguirá, pero 2 harán huir. Dos situaciones también diferentes: perseguir y hacer huir, ¿no? Es decir, 2 que estaban en acuerdo harían huir a 10.000, ¿no? Este principio está a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Multiplica el acuerdo, multiplica el poder, la capacidad, la unción, la potencia, la capacidad de conquista, ¿no? El acuerdo multiplica lo poco que tenemos, ¿no? Por eso dice, cordón de 3 dobleces no hay quien lo rompa, ¿no? 3, porque ni 3 se pueden concertar a veces. Siendo sangre, siendo familia, ni 3. Y cuando no hay concierto, no andan juntos, no pueden andar juntos. No podemos andar juntos, y vuelvo a decir, no le busque la quinta pata al gato. Algunos dicen, hay que perdonar, hay que sobrellevar, hay que... Si no hay acuerdo, no podemos andar juntos. Es así, es una ley. Y no tiene nada que ver con que yo tenga rencor, no perdone, no me olvide con las cosas. No hay acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, y más tocante la doctrina, las enseñanzas y las cosas espirituales, con más razón. Porque estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la salvación del alma. No estamos hablando de un negocio que puede ir bien, puede ir mal. No estamos hablando de un viaje de placer que nos puede ser placentero porque fuimos y nos llevamos fantástico con quien nos acompañó, o nos puede ser un viaje que decimos nunca más con esa o con él, porque nos pasamos malos momentos, ¿no? Bueno, será una experiencia. Pero en las cosas eternas se trata de una experiencia, se trata de la eternidad. Entonces, si no hay acuerdo en las cosas espirituales, no podemos andar juntos. ¿Me entiende? No podemos andar juntos, lo dice la palabra. No se puede andar juntos si no hay acuerdo. Dios te bendiga en esta noche. Ojalá recibas esta palabra, piense y medite en esta palabra. Necesitamos estar unánime en la familia, matrimonio, en el orden laboral si queremos éxito, y en el orden espiritual con mucha más razón, porque estamos viviendo una crisis, una batalla despiadada. Entonces la iglesia del Señor tiene que mostrarse unánime, No lo podemos hacer a nivel general, hagámoslo a nivel local. Hagámoslo como congregación, hermanos que me están escuchando esta noche de nuestras congregaciones. Únase con la visión, únase con las decisiones, únase con las enseñanzas.
No diga yo lo hago, pero no estoy de acuerdo, porque eso se percibe, eso se contagia, eso se echa de ver. Eso trae, ¿no es cierto?, esos bandos que había en Corintio, esas disensiones, esas contiendas que había en Corintio, que iba a fundir a Corintio si no lo corregían. Porque llega al punto que llegan esa posición de gente que dice, no, yo no estoy ni con Pablo ni con Pedro, yo sirvo a Dios. También estaban divididos, porque Cristo no está dividido, la iglesia no debe estar dividida. Pablo decía, ¿está dividido acaso Cristo? Cristo no está dividido. Entonces, aún el que dice, yo no me sujeto al hombre, yo sirvo a Dios, yo obedezco a Dios, ese también está en un espíritu de división y de contienda. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti. Y si estabas en ese desacuerdo, ora a Dios. Y pídele al Señor entendimiento de las palabras que te estoy compartiendo esta noche. Porque si no va a ser para tu propio fracaso. Y vas a fracasar todo lo que te rodee. Porque vuelvo a decir, se percibe, eso se echa de ver desde lejos que no estás de acuerdo. ¿Cómo puedes caminar conmigo si no estás de acuerdo? ¿Cómo puedes estar juntos si no estás de acuerdo? ¿No te parece hipócrita? A mí me hace ver esos matrimonios que por los bienes, por los hijos, por el que dirán, por diferentes intereses, ¿no?, permanecen bajo el mismo techo. Años. Y no se soportan. Ya hace rato no se aman, no se pueden ni ver. Pero tienen que guardar cierta apariencia, ¿no? No me parece tan triste, tan miserable. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que, ¿no es cierto?, tener en alto nuestra sinceridad, nuestra honestidad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios y con lo que nos rodean. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús hago una oración en esta noche, poniendo en tu presencia la palabra que he compartido. Dios del cielo, vivimos una hora muy complicada para la iglesia, una hora difícil, una hora que no sabemos si en algún momento va a quedar atrás y tendremos días. Termina con el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos si esto termina con el advenimiento del anticristo y con ese nuevo orden mundial que se está pregonando por todo lugar. No sabemos, Señor. Tenemos esperanza que esto pase y que haya un nuevo día. Pero mientras estamos en una cruenta batalla, donde necesitamos mostrarnos en una unidad. Tú oraste para que seamos uno, para que seamos una sola cosa, como tú lo eres con el Padre. Señor, han pasado los siglos, ha pasado el tiempo, y cada vez la iglesia tiene más bandos y más divisiones, diferentes posiciones de pensamiento, y están enquistadas en nuestro seno, están dentro nuestro. Señor, solo esperando el momento para que esto se manifieste. Sabemos que esto solo nos atrasa, nos quita fuerza, nos lleva a la derrota. Te pedimos, Señor, la inteligencia y la sabiduría necesaria para comprender que tenemos que estar unánime juntos para ser victoriosos, para tener conquista sobre estas plagas que han venido en el mundo, sobre esta hora tan difícil que estamos viviendo. Te pido, Señor, esa sabiduría para cada uno de tus hijos que han compartido esta noche conmigo. Pidiendo tu bendición, guarda todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta acá hemos llegado en el día de la fecha. Un abrazo virtual para todos los hermanos. Si Dios lo permite, el miércoles nos volvemos a reencontrar a través de este medio, ¿no?, compartiendo la palabra de Dios desde casa. Dios le bendiga.